Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a seguir hablando del Código Fiscal, ¿sí? Tercera parte, y vamos a hablar, ¿sí?, de los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado, cuando vimos sujetos dentro de lo que eran los obligados a pagar los tributos, teníamos el sujeto activo, que era el Estado, el que nos podía obligar, ¿sí?, o nos podía compeler a pagar, al pago del tributo? Y estaban los sujetos pasivos, que somos los obligados, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar cómo define el Código Fiscal a los sujetos pasivos. Y fíjense que el artículo 18 habla de que los contribuyentes o sus herederos, según las disposiciones del Código, los responsables y terceros están obligados al cumplimiento de las disposiciones de este Código y de las normas que establecen gravámenes. ¿Eso qué quiere decir? Que por algún lado alguien va a tener que pagar, ¿sí? Bueno, obviamente el contribuyente seguro o sus herederos en el caso de que no esté, y después en el caso de, vamos a ver que eh, siempre va a quedar un responsable que esté obligado al cumplimiento, ¿sí? Y acá define lo que son los contribuyentes, ¿ven? Son contribuyentes las personas de existencia visible, capaces o incapaces, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades con o sin personería jurídica, los patrimonios destinados a un fin determinado, las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboración y demás consorcios y formas asociativas, aun cuando no revistan el carácter de sujetos de derecho de conformidad con la legislación de fondo, que realicen los actos u operaciones o se hallen en las situaciones que las normas fiscales consideren causales del nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, todo este embrollo, ¿qué quiere decir? Obviamente a personas de existencia visible, somos las personas físicas, y fíjense que es capaces o incapaces, ¿eh? Acá no tiene peso ser incapaz. Si tengo que, soy titular de una obligación, no importa que sea incapaz. Tendré que tener un representante que sea el encargado, pero bueno, si surge, si tengo la obligación, la tengo que cumplir. Las sucesiones indivisas son generalmente las sucesiones que no se pueden, cuando tienen patrimonios que no se puedan dividir, por ejemplo, una propiedad, ¿sí? Que es parte de una sucesión. Si hay alguna carga que esté obligando a que se tenga que cumplir, lo vamos a ver después con un ejemplo por ahí para que se entienda un poco más. Las personas jurídicas son las que conocimos, las estudiamos el año pasado, las sociedades, y después fíjense, asociaciones, uniones transitorias, todo lo que se forme, ¿sí? Y que de alguna manera tenga causales de nacimiento de obligación tributaria. Siempre lo que da como nacimiento una obligación tributaria, eso hay que genera la obligación y genera obviamente la persona que tenga que pagar, ¿sí? Bien. Lo que dice el artículo 20, si cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos o más personas, todas serán considerables como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad, salvo el derecho del fisco a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas. Los actos, operaciones o situaciones en que interviene una persona o entidad se atribuirán también a otra persona o entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como contribuyendo
una unidad o un conjunto económico que hubiese sido adoptado exclusivamente para eludir en todo o en parte obligaciones fiscales. En este caso, ambas personas o entidades se considerarán como contribuyentes, codeudores de los gravámenes con responsabilidad solidaria y total. ¿Qué quiere decir esto? Que si se arma, por ejemplo, alguna especie de sociedad, por ahí no tanto una sociedad, porque la sociedad ya sabemos que tiene que contribuir, pero a veces hay ciertas organizaciones que se piden que estén exentas, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo, la iglesia está exenta a pago de tributos, o muchas iglesias, ¿sí? Que tienen personería jurídica, piden después, iglesias que son cultos, piden que no se no tengan cargas tributarias, y en algunos casos se da eso, ¿sí? Ahora, esto está dado para el caso de operaciones que en realidad son encubiertas, ¿sí? Yo me organizo con ustedes, digo, bueno, vamos a decir que formamos un culto y en realidad lo que hacemos, lo que utilizamos es para evadir, ¿sí? Siempre que haya vinculaciones económicas o jurídicas entre esas, eh, por ejemplo, un negocio y una, como este ejemplo que les doy, un culto, siempre se va a considerar que somos solidariamente responsables. Es lo que se llama el lavado o tratar de cumplir haciendo el lavado de dinero, ¿no es cierto? Crear por ahí una entidad que tendría que aportar menos y en realidad encubierta hay un negocio que de esa manera se puede evadir impuestos, ¿se entiende? Eso es un poco lo que redondea. Bueno, en ese caso, obviamente, ambas personas o entidades se consideran como contribuyentes codeudores, ¿sí? Entonces, y acá lo que va a nombrar todas las personas, ¿sí? Que se encuentran obligadas al pago de gravámenes. ¿Ven? Y acá van a ver, fíjense, dice, recargos o intereses como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en la misma forma y oportunidad que rija para estos las siguientes personas. ¿Ven? Los que administren o dispongan los bienes de los contribuyentes en virtud de un mandato legal o convencional, los integrantes de los órganos de administración, a quienes sean representantes legales de personas jurídicas, civiles o comerciales, ¿sí? Organizaciones, asociaciones, entidades y empresas con o sin personería jurídica, como asimismo los de patrimonio destinados a un fin determinado, ¿sí? O sea que todas las organizaciones que se unen, todas las personas que se unen con algún fin, ¿sí? Depende de cuál sea el fin, también van a tener que pagar tributos, ¿sí? Y otras sean consideradas por las leyes tributarias como entidades económicas para la atribución del hecho imponible. Los que participen con sus funciones, por sus funciones públicas o por su oficio o profesión en la formalización de actos, operaciones o situaciones grabadas, en los que den nacimiento a otras obligaciones previstas en las formas fiscales de este código, ¿sí? ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, las cuestiones que surjan, por ejemplo, de mi profesión, que soy abogada, ¿sí? Eso va a generar que yo tenga que rendir, por ejemplo, de lo que me regulan de un juicio, como profesional tengo que pagar un aporte, ¿sí? Que de hecho, bueno, lo pago con el monotributo, pero si fuera responsable inscripto tendría que ser proporcional a lo que es el pago, ¿sí? Después, los agentes de recaudación, también, fíjense, por los gravámenes que omitieron retener o percibir, que son, ¿se acuerdan que habíamos hablado el año pasado del IVA? Que el IVA
general, la agente de retención es el comerciante, ¿sí? En el caso de que el comerciante no haga, omita o retener o percibir, ¿sí? Queda obligado él el hecho de que tenga que ser el contribuyente obligado, ¿sí? Después los síndicos y liquidadores de las quiebras, en tanto exista desapoderamiento respecto del fallido. El fallido es la persona que quebró. Fallido se le dice al que quebró, ¿sí? Representantes de las sociedades en liquidación, las administradoras legales o judiciales de las sucesiones, y a falta de estos, el cónyuge supérstite y los herederos. De alguna manera, siempre que se genere un hecho imponible que haya que pagar, alguien tiene que pagar, no hay duda, ¿sí? Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sucesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a la cancelación de la misma, y se impugnará la existencia o legitimidad de tales créditos, ¿sí? Bueno, fíjense todas las personas que pueden estar dentro de lo que es obligados o cómo se puede generar la obligación. También, fíjense, todo lo que habla el artículo 22 son los albaceas o administradores de las sucesiones. ¿Quiénes son los albaceas? Albaceas son personas que, por ejemplo, a veces son nombradas para poder llevar no una organización, sino un control, por ejemplo, es como un administrador, ¿sí? Que también pueden ser de patrimonio de una sucesión que está por ahí en trámite, entonces como no se ponen de acuerdo, los herederos nombran un administrador o un albacea para que maneje eso, ¿sí? Esos serían los albaceas. Después los síndicos en los concursos comerciales y civiles y los liquidadores de sociedades deberán comunicar a la autoridad de aplicación, o sea, la AFIP, de acuerdo con los libros de comercio o anotaciones en su caso, la deuda fiscal devengada y la deuda fiscal exigible por año y por gravamen dentro de los 15 días de aceptado el cargo o recibida la autorización. No podrán efectuar pagos, distribución de capitales, reservas o utilidades sin previa retención de los gravámenes, salvo el pago de los créditos reconocidos que gocen de mejor privilegio que los del fisco y sin perjuicio de las diferencias que pudieran surgir por verificación de la exactitud de aquellas determinaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos los administradores de algunas cuestiones o albaceas que pueden ser, por ejemplo, se decreta una quiebra, hay un síndico, ven los concursos, siempre de todo lo que tenga, haya quedado de patrimonio, antes de distribuirlo, ¿sí? Porque eso después, una vez que se decreta una quiebra, hay que repartir los bienes del quebrado, ¿sí? A los que le debía. Antes de hacer la repartición, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los síndicos o los administradores? Retener los gravámenes que hayan surgido de las operaciones. En el caso de incumplimiento de esta última obligación, serán considerados responsables por la totalidad de gravámenes que resultare deudado, de conformidad con las normas del artículo anterior. Fíjense cómo obliga a las personas que son administradoras y que se manejan o que son encargadas de, por ejemplo, las sociedades que son liquidadas o de entidades que puedan ser, que hayan cerrado, ¿sí? Y le dan una sociedad cuando se liquida o se cierra o se da de baja, primero tiene que, para que se le dé de baja, haber pagado todos sus tributos correspondientes, ¿sí? Y a veces esa liquidación la hace una persona encargada que tiene que estar pendiente de que se pagó todo lo que se debía, porque si no se los hace responsables. Otro de las personas que pueden también ser sujetos pasivos, fíjense, los sucesores a título particular
en el activo y pasivo de empresas o explotaciones, bienes o actos gravados, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de la deuda fiscal, multas e intereses, salvo que la autoridad de aplicación hubiese expedido la correspondiente certificación de libre deuda, ¿sí? En caso de que, transcurrido un plazo de 90 días a partir de la fecha de solicitud de tal certificación, ésta no se hubiese expedido, el sucesor a título particular deberá cumplir las obligaciones fiscales de acuerdo a la autodeterminación que formule, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que haya, por ejemplo, un activo y un pasivo de empresas, ¿sí? Siempre todos los sucesores a título de esa empresa van a tener que responder, se los considera solidarios. ¿Solidarios qué quiere decir? Solidarios con respecto también a lo que es los responsables de las empresas, ¿sí? Se los va a considerar solidarios responsables de los tributos que no se hayan pagado, ¿sí? Fíjense que el fisco nunca queda, siempre de alguna manera va a tener que cubrir sus ingresos, ¿sí? De alguna manera es obligando o solidarizando de alguna manera a un contribuyente o a un responsable o a algún administrador para que el pago se haga y se efectúe. Bien, y fíjense que acá lo que da un poco cuáles son las exhibiciones y cuáles son los castigos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Dice, los responsables indicados en el artículo 21 y 22 responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Fíjense que 21 y 22 hablaba de los síndicos, de los albaceas, ¿sí? Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad del cumplimiento en forma correcta y tempestiva. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, puede ser que los responsables directos hayan sacado el dinero, ¿sí? Se hayan fugado con el dinero y no hayan dejado nada en la caja? Si los responsables solidarios lo demuestran, esto quedarían exentos. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes. En el caso de que alguno de los albaceos o de los organizadores incumpla, también es responsable el contribuyente, ¿sí? Idéntica responsabilidad le cabe a quienes por culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Si tales actos además configuran conductas punibles quiere decir que son sancionables, ¿sí? Del Código Penal, son delitos. ¿Sí? Las sanciones se aplicarán por procedimientos separados, rigiendo las reglas de la participación criminal previstas por el Código Penal. ¿Sí? O sea que si lo que se comete es un ilícito, le va a caber una pena prevista del Código, ¿sí? El proceso para hacer efectiva la solidaridad deberá promoverse contra todos los responsables a quienes en principio se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme a este artículo, ¿sí? Bien.